Bueno, se tengan todos, Baruch Hashem, gracias a cada grupo por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Vamos a dar una transmisión especial, ¿sí? Tenemos a nuestra morada de vuelta, Baruch Hashem, Refuah Shalem Letová, que Hashem le otorgue larga vida, 120 años, ¿sí? Y pues vamos a tener el tema de la ruina a la esperanza, ¿sí? Un tema del 17 de Tammuz, que es la destrucción de los Benjamín, ¿sí? Entonces, lo acorté porque estaba muy largo. Entonces no me de eso en el flyer. Muy bien. Pero Baruch Hashem, queremos dedicar este shibur para el Luisma del señor Salvador Pérez Reina Bejaba y la señora Elvira Busto Bajaba. ¿Sí? Y también para mi jaján que falleciera en estos días en Israel, Menachem Ben Sara. ¿Vale? Que Hashem que estén ya en el mundo venidero, que se eleven sus almas, ¿sí? Realmente para mi jajá, la noticia fue muy impactante el día de hoy, que mi rabino notificó. Un hombre que conocí por 16 años, un hombre sadik, una persona respetuosa, amable, cortés, amiga. ¿Sí? De él aprendí muchísimo. ¿Sí? Así que su recuerdo siempre se va a quedar en cada persona que él dejó una semillita de luz. ¿Sí? Maravillosa. Una persona que tenía nieto, bisnieto, tataranieto. Sí, maravilloso. Baruch Hashem. Hashem, Baruch Adonai, que Hashem sí se eleven sus almas. Bueno, también recordarles, mañana vamos a tener Shiur, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la Parashat Balá, a pesar de que son dos porciones de la Torah esta semana, pero vamos a hablar un tema muy bonito, ¿sí? De emuná y confianza dentro de esa Parashat Balá y saber que toda maldición, todo lo que nos deseen se va a convertir en bendición. No hay que preocuparnos, no hay que discutir, no hay que pelear, ¿sí? Hay que confiar plenamente en lo que Hashem nos dice, ¿sí? Los profetas lo hemos estudiado, ¿sí? Ya para la próxima semana más profetas, con los profetas y vamos a retornar el Shea Bitachon, Baruch Hashem, ya tengo mis lentes, y, y hablamos antes de darle paso a la moral, hablamos algo muy importante, ¿sí? Saber que los profetas traían mensajes fuertes, pero también traían esperanza, ¿sí? ¿Bien? Y esto es lo que tenemos que aprender, Gansule Tová, todo lo que pasamos, a pesar que sea doloroso, a pesar que no lo entendamos, a pesar que realmente nos lleve a un momento, sí, de tensión, de preocupación, tenemos que confiar, ¿sí? Porque todo es producto de cada grupo. También quiero dedicar esta shiur para todos los venezolanos, colombianos, creo que también hubo un terremoto, ¿sí? Un temblor de 7.1 y también en California hubo hoy mismo 5.6. Así que eso es campanita de Masaya, ¿sí? Que está diciendo, aquí estoy, aquí voy, ¿sí? Baruch Hashem. Así que ir preparándonos, seguir estudiando en Muná, seguir confiando en cada grupo. Ahora sí, vamos a darle paso a nuestra morada, Rachel Areli, Baruch Hashem, que está con nosotros. Saluditos allá en Colombia. Shalom Rab, shalom a todos los presentes. Me encuentro muy, muy feliz de estar de nuevo, de estar de vuelta con salud, eh, retomando nuevamente pues este tema de las enseñanzas que me dan tanta alegría a mi vida y bueno, qué bonito poder compartir con ustedes una vez más y esas enseñanzas tan lindas, tan nutritivas y más en estos tiempos tan apropiados para Hashem. El tema de hoy es muy, muy especial. Es de las ruinas a la esperanza. Y es un shiur muy reflexivo en el que vamos a estar haciendo introspección. Como las veces que he podido dar shiurim, el ideal es poder hacer esa introspección, dejar entrar lo bueno y ponerlo en práctica. Betzera Hashem. Entonces, como ya lo dijo el Rab, vamos a iniciar. Beshem Hashem Naseben Asliach. Iniciamos. Betzera Hashem. Muy bien. Entonces, em, ¿por qué ayunamos el 17 de Tammuz? El ayuno, el ayuno es algo que nos invita a despertar. Cuando escuchamos la palabra ayuno, muchas personas piensan
de manera instantánea, inmediata, en abstenerse de comida, de bebida. Pero, sin embargo, en el judaísmo, el ayuno nunca fue un fin en sí mismo. El objetivo principal es despertar nuestro corazón, ¿sí? El profeta Isaías enseñó que Hashem no busca solamente que una persona pase hambre, sino que reflexione, que mejore sus acciones y regrese a él con sinceridad. Por eso el 17 de Tammuz no es simplemente una fecha histórica, es una invitación anual a preguntarnos ¿a dónde están mis fortalezas espirituales? ¿Dónde se han abierto grietas en mi vida? ¿Qué es lo que yo necesito reconstruir? Ahora, para las personas que de pronto no saben muy bien qué sucedió, qué ocurrió el 17 de Tammuz, nuestros sabios enseñan que en esta fecha sucedieron 5 tragedias que marcaron profundamente la historia del pueblo judío. La primera fue que Moshe rompió las primeras lujot, ¿sí? Lo segundo, que se suspendió el Korban Tamid, ¿sí? El tercero, se abrió una brecha en las murallas de Jerusalén. El cuarto, que fue quemado un Sefer Torah. Y el quinto, se colocó un ídolo en el santuario. A primera vista, parecen eventos totalmente desconectados, ocurridos en épocas diferentes, pero existe un hilo conductor entre todos ellos. Cada uno representa una ruptura en la relación entre Hashem y su pueblo, ¿sí? No comenzaron con una destrucción total, comenzaron con una brecha. Ahora, imaginemos una casa sólida. Un día aparece una pequeña grieta en la pared. Nadie le presta atención a esa grieta, ¿sí? Porque parece algo sin importancia, algo insignificante. Con el tiempo entra humedad, ¿sí? Luego el daño empieza como a expandirse, a extenderse y finalmente pues la estructura se debilita. Lo mismo sucede con nuestra vida espiritual. Nadie se aleja de Hashem de un día para otro. No, nadie pierde la emuná en un instante. Nadie destruye una relación importante de la noche a la mañana. Todo comienza con pequeñas grietas que no fueron atendidas, ¿sí? Que no se les prestó la atención suficiente. Por eso, el 17 de Tammuz es tan importante. No esperamos a que la casa se derrumbe, nosotros siempre estamos como examinando las grietas mientras todavía se puede reparar, ¿ok? Ahora, se acerca lo que es llamado el inicio de las 3 semanas. Eh, el 17 de Tammuz marca el comienzo del Ben HaMizraim, ¿sí? Las 3 semanas, que culminan el 9 de Ab. Entonces, ¿por qué necesitamos 3 semanas de preparación para recordar la destrucción? Bien, en el judaísmo no busca que simplemente recordemos una tragedia histórica, busca que comprendamos sus causas. Cuando una persona entiende la causa de una caída, puede evitar repetirla. ¿Ok? Acá en Colombia tienen un dicho muy popular que es, quien se niega a recordar su historia está condenado a repetirla. Y sí, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es? Porque hay cosas que se repiten y lo vemos ahora con este, este tema que sucedió hace unos días y con el tema político, aunque no voy a hablar de política, pero son cosas que si uno no recuerda a conciencia, pues se repiten nuevamente, ¿no? Entonces, cuando se comprende la causa de una destrucción, puede participar en la reconstrucción. Quiero ir con nuestra primera fuente y es de Rabbi Akiva. Aquí entra una de las más grandes enseñanzas de Rabbi Akiva. Mientras otros veían solamente la destrucción, él buscaba poder entender qué mensaje Hashem estaba transmitiendo a través de ella. Rabbi Akiva nos enseña que las ruinas no son para desesperarnos, más bien son para poder despertarnos, ¿ok? No observamos las brechas para sentir culpa, sino para poder descubrir dónde debemos crecer. Si Hashem me permitiera observar hoy mi muralla espiritual, ¿qué vería?
¿qué verían ustedes quienes están aquí conectados? Si Hashem me permitiera observar hoy mi muralla espiritual, ¿qué podríamos ver? ¿Sí? ¿Qué área de mi vida necesita una reparación? ¿Qué pequeña grieta debo atender antes de que se convierta en una gran ruptura? El 17 de Tammuz no es el día en que comenzó la destrucción del Beit HaMikdash. Es el día en que aprendemos que toda destrucción comienza con una pequeña brecha. Y si una brecha puede abrir el camino a la destrucción, también eh, una pequeña acción puede abrir el camino a la redención. Cada acto de Torah, cada tefilá, cada gesto de bondad, de Gesed, son ladrillos con los que nosotros comenzamos a reconstruir, Baruch Hashem. Ahora, voy a hablar acerca de estas brechas. Entonces vamos con nuestra primera brecha y es la ruptura de las lujot, ¿sí? Cuando la impaciencia rompe lo que Hashem estaba construyendo. Vamos a nuestra primera fuente y es Shemot 32. Después de la salida de Egipto, el pueblo de Israel vivió uno de los momentos más elevados en toda la historia. Habían presenciado las 10 plagas, la apertura del Mar Rojo y la revelación del monte Sinaí. Moshe Rabbeinu subió al monte para recibir las lujot, las tablas del pacto. El pueblo esperaba ansiosamente su regreso. Sin embargo, cuando Moshe tardó más de lo que ellos esperaban, el pueblo empezó a desesperarse, empezó a inquietarse, empezó a sacar eh, conclusiones aligeradas, ¿sí? Y dice en Shemot 32:1, y vio el pueblo que Moshe tardaba en descender del monte. Ese pasuk parece algo como simple, pero es algo que nos enseña hoy en día cosas muy, muy valiosas, ¿sí? Entonces, la primera gran brecha no fue idolatría, la primera brecha fue la incapacidad de tener paciencia, la incapacidad de poder esperar. Entonces, el peligro claramente de la impaciencia. La impaciencia es algo peligroso, ¿sí? El pueblo no dejó de creer en Hashem de un momento para otro. Lo que ocurrió fue algo más ligero, más sutil, ¿sí? No pudieron tolerar la incertidumbre, querían respuestas ya, de forma inmediata, querían una seguridad al instante, querían resultados inmediatos. Cuando la espera se volvió algo incómodo, ¿sí? Buscaron una solución por sus propios medios. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Rezamos y la respuesta pues no llega. Estudiamos y no vemos cambios inmediatos. Trabajamos en una mida y seguimos luchando. Esperamos una salvación y parece tardía, parece que se está demorando mucho. Y entonces aparece la tentación de la desesperación, ¿sí? Entramos a desesperarnos, a impacientarnos, a sacar conclusiones de forma ligera y deliberada. Ahora, ¿por qué Moshe? ¿Por qué Moshe rompió las lujot? Cuando Moshe descendió y vio el becerro de oro, rompió las lujot. A simple vista parece una tragedia inmensa. Sin embargo, nuestros sabios enseñan algo increíble, algo totalmente sorprendente. Es que Hashem aprobó la decisión de Moshe. ¿Pero por qué? Porque las lujot representan una relación y cuando una relación está dañada, no basta con conservar el símbolo, es necesario reparar primero el vínculo. Entonces, las piedras se rompieron porque la conexión espiritual pues se había fracturado. Bien, em, todos tenemos lujot, ¿sí? Son las cosas sagradas que Hashem nos entrega. Nuestra emuná, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro estudio de Torah, nuestras misbot. Pero esas lujot pueden dañarse cuando dejamos entrar la impaciencia, el desánimo o la desesperanza. No siempre ocurre por rebeldía.
A veces ocurre simplemente porque nos cansamos de esperar, ¿sí? Aquí podemos conectar nuevamente con enseñanzas de Rabbi Akiva. Cuando él observó las ruinas del Beit Hamidash, no perdió la esperanza. ¿Por qué? Porque porque entendía que los tiempos de Hashem no son los nuestros. Donde otros veían el final, él veía una etapa dentro de un plan muchísimo más grande. Sí tenía una visión un poco más amplificada de la situación, ¿sí? Rabbi Akiva poseía esa virtud que faltó en el episodio del becerro de oro, la capacidad de confiar incluso cuando aún no se veía un desenlace. Entonces, podrán decir ustedes, bueno, pero pues es que eso fue mucho tiempo atrás y generaciones atrás. ¿En qué nos incumbe ahora? En todo, porque las historias de la Torá son nuestra guía de vida, no es únicamente para recordar momentos históricos, sino para decir en qué momento puedo yo aplicarlo a mi vida y diría yo que podemos aplicarlo de forma diaria, ¿ok? Entonces, vivimos en una época que nos acostumbra a la inmediatez, ¿sí? Todo es totalmente rápido. Mensajes instantáneos, compras instantáneas, respuestas rápidas, pero el crecimiento espiritual sigue funcionando al ritmo de siempre. La emuná se construye de manera lenta, pero constante. Las relaciones se construyen lentamente, la Teshuvah se construye lentamente, paso a paso, left to left. Y la Geula también llegará en el momento que Hashem determine. Entonces, ¿en qué área de mi vida me cuesta a mí esperar? ¿Sí? ¿En qué área de mi vida? No sé, cuando yo le escribo a alguien y necesito que me responda ya, ¿en qué área de sus vidas? ¿Qué promesa de Hashem estoy dejando de confiar porque yo aún no veo resultados? Estoy intentando forzar soluciones que Hashem me está pidiendo que espere. La primera brecha que condujo a la tragedia fue la impaciencia. El pueblo no pudo esperar a Moshe. Rabbi Akiva, en cambio, supo esperar la redención, incluso en medio ¿de qué? De las ruinas. Entre ambos episodios hay una enseñanza para nosotros. La emuná no se demuestra cuando todo está totalmente claro, y pienso que ya lo he dicho en Shibrim anteriores, ¿sí? La emuná se demuestra sino cuando seguimos confiando mientras Hashem todavía está escribiendo esa historia, el final de esa historia. Debemos confiar, ¿ok? Ahora, mm, si nosotros observamos cuidadosamente el relato, veremos algo totalmente sorprendente. El pecado del becerro de oro no comenzó con la idolatría, ¿verdad? Comenzó con una crisis de confianza. Entonces, los comentaristas explican que el pueblo calculó mal el tiempo, ¿sí? El tiempo del regreso de Moshe cuando llegó la hora que ellos esperaban. Y Moshe no apareció, el miedo comenzó a apoderarse de ellos. Entonces, muchas veces la emuná no se rompe cuando sufrimos, sino cuando nosotros no entendemos, no tenemos como esa capacidad de decir, bueno, está bien, voy a confiar. Yo no entiendo nada, pero voy a confiar. El ser humano puede soportar grandes dificultades, pero le cuesta mucho vivir en incertidumbre. Tenemos una necesidad de querer controlarlo todo. Y una de las pruebas más difíciles de la emuná es aceptar que no controlamos todo. El pueblo había salido de Egipto hacía poco tiempo y durante meses había visto milagros totalmente extraordinarios. Sin embargo, cuando desapareció aquello que les daba seguridad visible, que era la presencia de Moshe, se sintieron perdidos, ¿sí? Perdieron algo tangible, algo que ellos podían ver, algo que pudieran controlar, ¿sí? Y en esencia, pues ellos dijeron, si no podemos ver claramente la mano de Hashem, construiremos algo que nos dé esa sensación de seguridad, algo tangible, algo visible, ¿sí? Y ese es un desafío que sigue existiendo a hoy en día. Sí, no fabricamos becerros de oro, pero a veces buscamos la seguridad absoluta en el dinero, en el reconocimiento, en el poder, en las personas, en nuestros propios planes, ¿sí? Que mi felicidad depende si tal persona está feliz conmigo, en cómo me mira la gente, en qué piensa la gente de mí. ¿Ven cómo vamos construyendo cosas que son innecesarias?
Cuando algo de eso falla, sentimos que todo, absolutamente todo se nos derrumba. Entonces entramos en crisis depresivas, en ansiedades. Entonces, ahora, ¿por qué se rompieron las Lujot precisamente? ¿Por qué las Lujot? Las Lujot no eran simplemente eh, tablas de piedra, representaban, como lo dije anteriormente, representaban esa alianza entre Hashem e Israel. Y según el Midrash, las letras grabadas en las Lujot tenían un carácter milagroso, eran expresión de conexión viva entre el Creador y su pueblo. Cuando Moshe descendió y vio la situación espiritual del pueblo, comprendió que las piedras seguían intactas, pero la relación ya estaba dañada, ¿ok? Por eso se rompieron las Lujot. No fue un acto de ira descontrolado, fue una gran enseñanza. Antes de construir las tablas, debía reconstruirse el vínculo y esto ocurre también en nuestras vidas. A veces queremos arreglar los resultados sin reparar las causas, queremos paz sin trabajar en la humildad, queremos unidad sin trabajar en el respeto, queremos cercanía sin Hashem, sin dedicar tiempo a estudiar, a escucharlo, ¿sí? Ok, aquí voy con un detalle maravilloso, y es que las primeras Lujot fueron obra directa de Hashem, ¿sí? Las segundas Lujot requirieron la participación de Moshe. Hashem dijo, talla para ti dos tablas de piedra. Esto lo encontramos en Shemot 34:1. Los sabios ven aquí una enseñanza eterna. Después de una caída, la relación puede reconstruirse. Y muchas veces, a ver, súbete. Y muchas veces la reconstrucción genera una profundidad que antes no existía. Las segundas Lujot llegaron después de la Teshuvah, después del dolor, después de ese esfuerzo, después del arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, aquí aparece nuevamente un vínculo con Rabbi Akiva. Cuando él vio las ruinas del Beit Hamikdash, no vio solamente destrucción, vio la oportunidad para una nueva construcción. Así como después de las primeras Lujot vinieron las segundas, después del exilio vendrá la redención. Así como la relación entre Hashem e Israel sobrevivió al becerro de oro, también sobrevivirá a todas las tragedias de la historia. Por eso Rabbi Akiva pudo reír donde todos estaban llorando, ¿sí? No porque ignorara el dolor, sino porque entendía que Hashem nunca abandona la historia a mitad del camino. Entonces todos tenemos momentos en que nuestras lujot se rompen. Un proyecto que fracasa, una relación que se daña, una decepción, una crisis espiritual, una pérdida. La reacción natural es pensar que todo terminó. Vemos absolutamente todo oscuro, no vemos esperanza de nada, ¿sí? Entonces, la Torah siempre nos está enseñando cosas nuevas, Baruch Hashem. Las primeras Lujot se rompieron, la alianza no. El Beit Hamikdash se destruyó, la presencia de Hashem no desapareció. Las ruinas son reales, pero no tienen la última palabra. ¿Hay alguna área de mi vida donde estoy llorando por las primeras Lujot, mientras Hashem ya está preparándome para las segundas? Son preguntas que podemos ir reflexionando a través de este shiur del día de hoy, Baruch Hashem, porque como les dije al principio, es muy reflexivo. Entonces, la primera brecha del 17 de Tammuz nos enseña que la impaciencia puede romper cosas muy valiosas, pero las segundas Lujot nos enseñan algo más grande, que Hashem puede reconstruir lo que parecía perdido. Y Rabbi Akiva nos recuerda que quien vive con Emuná aprende a ver incluso entre esas ruinas, ¿sí? Los primeros ladrillos de la redención. Baruch Hashem. Muy bien. Ahora, eh, la segunda brecha es acerca de la suspensión del Korban Tamid. Cuando dejamos de hacer lo pequeño que sostiene eso sólido, eso grande. Uno de los acontecimientos recordados el 17 de Tammuz es que se suspendió el Korban Tamid, ¿sí? El sacrificio diario que se ofrecía cada mañana y cada tarde en el Beit Hamikdash. Entonces, esto lo encontramos en Bamidbar 28:1-8.
28:1:8. Ok. A primera vista podría parecer un detalle técnico, ¿sí? Mm, Sin embargo, nuestros sabios vieron en ello, ellos vieron una enseñanza que aún nos deja a nosotros como esa luz a seguir. Entonces, no se suspendió una ceremonia extraordinaria que ocurría una vez al año, ¿sí? No se suspendió Yom Kippur, no se suspendió Pesaj, se suspendió aquello que hacía todos los días. Y precisamente por eso fue tan grave. Muchas personas creen que el crecimiento espiritual depende de momentos extraordinarios y una gran inspiración, una conferencia impactante, un Shabbat especial, una experiencia transformadora. La Torah nos enseña que la verdadera construcción ocurre en la constancia. El Korban Tamid representaba el mensaje de que la relación con Hashem no se sostiene solamente en momentos en los que estamos llenos de emoción. Se sostiene en la fidelidad diaria, en esa lealtad, cada mañana, cada tarde, una y otra vez. ¿Sí? Sin espectadores, sin aplausos, sin grandes emociones, sin esos milagros visibles. Bien, ¿qué tenía de especial el Corban Tamid? Y existe una enseñanza famosa del Midrash donde los sabios discuten cuál es el versículo más importante de la Torá. Entre las distintas opiniones aparece el versículo, el primer cordero le ofrecerá por la mañana y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer. Esto lo encontramos en Bamidbar 28:4. ¿Por qué elegir un pasuk aparentemente tan simple? Porque enseña uno de los secretos más profundos de la vida. La santidad no se construye con actos aislados, sino con esa perseverancia, con esa constancia, con ese esfuerzo diario, ¿sí? Y esas pequeñas acciones son las que cambian nuestra vida. Entonces, ¿qué transforma más una roca? ¿Un golpe enorme una sola vez o una gota de agua que cae durante años? La respuesta es evidente. Lo mismo ocurre con el alma. No crecemos principalmente por los grandes momentos, crecemos por la tefilá que nosotros hacemos incluso cuando no tenemos ganas, la página de Torah que nosotros estudiamos aunque estemos totalmente cansados, la misma que cumplimos sin reconocimiento, esa palabra amable que nosotros elegimos decir cada día, ¿sí? Entonces, quizás una de las mayores dificultades actuales no es comenzar, es más bien continuar. Muchos comienzan proyectos, muchos comienzan estudios, muchos comienzan cambios espirituales, pero mantenerlos es más difícil. Vivimos en una cultura que celebra la novedad, mientras la Torah celebra la constancia, ¿sí? El Korban Tamid nos recuerda que la grandeza espiritual no consiste en empezar 100 veces, consiste en seguir caminando. Muy bien. Aquí nuevamente voy con enseñanzas de Rabbi Akiva, porque es fundamental, ¿sí? Y Rabbi Akiva nos enseña esos 40 años de perseverancia. Rabbi Akiva no se convirtió en uno de los mayores sabios de Israel de la noche a la mañana. Ahora, ¿quién sabe en la historia de Rabbi Akiva, verdad? Comenzó a estudiar Torah alrededor de los 40 años. Al ver cómo las gotas de agua perforaban una roca, comprendió una lección que cambiaría su vida. Si el agua puede atravesar una piedra, la Torah puede penetrar mi corazón. No fue un día de estudio lo que lo transformó, fueron años de constancia, miles de pequeñas decisiones repetidas una y otra vez. Rabbi Akiva entendió el mensaje del Korban Tamid. La fuerza de lo constante supera la fuerza de lo espectacular. Ahora, cuando el Korban Tamid dejó de ofrecerse, la destrucción ya estaba muy cerca. ¿Por qué? Porque cuando
se pierde la constancia, la estructura entera comienza a debilitarse, así como el ejemplo de la humedad que les hablaba hace un momento. Hay una brecha, se empieza a llenar de humedad, se empieza a debilitar toda la base y se va al cielo, ¿sí? Por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿cuál es mi Corban Tamid? Mi estudio diario, mi tefilá, mi gratitud, mi trabajo sobre una midá, mi tiempo con mi familia. ¿Hay algo que he dejado de alimentar regularmente? Entonces, si tuviera que elegir una sola práctica espiritual para fortalecer durante los próximos 30 años, ¿cuál sería? ¿Sí? No una práctica, pues, imposible, ¿sí? Algo constante. La segunda brecha del 17 de Tammuz nos enseña que las grandes destrucciones comienzan cuando abandonamos las pequeñas fidelidades diarias. El Corban Tamid no era espectacular, por, pero sostenía la vida espiritual del pueblo. Y Rabbi Akiva entendió este secreto. Las gotas de agua parecen insignificantes, pero también perforando la roca. Así también cada acto constante de Torah, de Tefilá, de Gesed, va construyendo poco a poco la redención de nuestra propia vida y la del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, como estamos hablando acerca de la roca, quisiera ir pues con este sipur que es muy bonito y es muy especial, ¿sí? Rabbi Akiva tenía 40 años y era un pastor que no sabía leer ni escribir. Veía a los grandes sabios, a los grandes estudiosos de Torah, pero pensaba, no, yo ya soy demasiado mayor, soy como, sí, ya tengo bastante edad. La Torah, la Torah no es para mí. Y un día estaba caminando cerca de un pozo y observó una roca. Notó que el agua había abierto un agujero profundo en la piedra. ¿Sí? Sorprendido, pues preguntó, ¿quién perforó esta roca? Y le respondieron, el agua que cae constantemente sobre ella. Rabbi Akiva quedó pensativo, miró la roca una y otra vez, ¿sí? Una roca dura, y comprendió eso que hasta el día de hoy es tan extraordinario. Si el agua que es suave puede perforar una piedra tan dura, entonces la Torah, que es fuego y vida, pues ciertamente puede penetrar mi corazón. En ese momento, pues decidió comenzar a estudiar. No sabía el Aleph Bet, no era un joven, no tenía una preparación previa, pero ¿qué hizo? Comenzó un día, luego otro y otro más. Luego que pasaron varios años, llegó a convertirse en uno de los más grandes maestros de Israel, con miles de alumnos. La roca no fue perforada por una gran cascada, era solo un instante. Fue perforada por gotas pequeñas que caían de manera continua. Así también el Corban Tamid se ofrecía cada día, no era un acto pues espectacular, era un recordatorio de que la grandeza nace de la perseverancia. Muchos quieren cambiar su vida, ¿sí? Con un acto heroico. Rabbi Akiva aprendió que Hashem cambia una vida mediante pequeñas gotas de esfuerzo constante. La pregunta no es ¿qué harás una vez?, sino ¿qué harás tú cada día? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar acerca de la tercera brecha, la muralla de Jerusalén que fue abierta. Entonces, lo que entra por una pequeña abertura puede derribar una gran ciudad. Entre esos acontecimientos del 17 de Tammuz, quizás el más directamente relacionado con la destrucción del Beit HaMikdash es la apertura de la brecha de las murallas de Jerusalén. Después de un largo asedio, los enemigos lograron atravesar las defensas de la ciudad. A partir de ese momento, la caída de Jerusalén ya no era una posibilidad lejana, era una realidad que avanzaba de forma eh, rápida. Nuestros sabios no recuerdan este hecho solo como un evento militar, lo recuerdan porque contiene una enseñanza eterna, ¿sí? Entonces, las murallas no son el objetivo, son
son la protección. Una ciudad construye murallas para proteger aquello que es, pues, valioso, ¿sí no? ¿Para qué construyen murallas, sí? Las murallas no son la ciudad, protegen la ciudad. De la misma manera, cada persona posee cosas sagradas que necesitan protección. Nuestra emuná, nuestras midot, nuestra familia, nuestro tiempo, nuestra relación con Hashem, nuestra propia identidad, ¿sí? ¿Qué protege esas cosas? ¿Qué lo está protegiendo? Entonces, una pequeña brecha puede generar la caída de, de algo mucho más grande, puede producir algo enorme. Cuando Jerusalén fue sitiada, los enemigos no derribaron toda la muralla de una sola vez. Comenzaron por una pequeña brecha, una abertura, un punto vulnerable. Y por allí entró pues todo lo demás. Así funciona también ¿qué? ¿A qué se les hace conocido? Así también funciona lo que es el Yetzer Hará. Ajá. Entonces, rara vez intenta derribar una persona completamente. Comienza con pequeñas brechas que nosotros dejamos entrar, ¿sí? Primero busca una pequeña concesión, un pequeño descuido, una pequeña justificación, una pequeña renuncia. Y si esa brecha no se repara, se hace cada vez mucho más grande. Imaginemos una enorme presa que contiene millones de litros de agua. Si aparece una grieta diminuta, muchas veces las personas pensarían, bueno, pues es un pequeño agujero, no es tan grave. Pero los ingenieros saben que precisamente ahí comienza el peligro, porque el agua siempre busca una entrada. Si la grieta no se repara, la presión la hará crecer. Lo mismo ocurre con nosotros, con nuestra neshama, con nuestra alma. Las grandes caídas suelen comenzar con pequeñas áreas que nosotros dejamos sin prestarle atención. ¿Sí? Entonces, podemos comprender que cada generación pues tiene claramente sus propios desafíos, ¿sí? En la nuestra las murallas no suelen ser físicas, son espirituales, son más bien emocionales. La forma en que nosotros usamos nuestro tiempo, lo que permitimos entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, las palabras que escuchamos, las conversaciones que sostenemos, los valores que nosotros adoptamos sin examinarlos. No todo lo que entra en nuestra vida nos fortalece. Por eso yo soy tan insistente en que podamos estudiar a profundidad, a forma consciente, la Parashá Shoftim. Es una parashá que enseña tanto, Baruch Hashem. Y todas las parashot enseñan cosas muy bonitas, pero en esta en especial nos enseña de qué manera nosotros podemos protegernos. Muy bien. Nuevamente voy aquí con Rabbi Akiva. Cuando Rabbi Akiva vio las ruinas de Jerusalén, comprendió algo muy preciso, ¿sí? Las murallas habían caído, pero el pueblo seguía vivo. El Beit Hamikdash había sido destruido, pero la alianza con Hashem permanecía. Por eso pudo mirar más allá de las piedras derrumbadas. Las murallas pueden reconstruirse, la esperanza también. Los maestros de Musar explican que el ser humano debe actuar como un guardián de una ciudad, ¿sí? ¿Y un guardián qué hace? Un guardián revisa de manera constante dónde están los puntos débiles, dónde hay una grieta, qué es lo que necesita reparación. No espera que la ciudad pues sea invadida. Actúa antes, por eso el 17 de Tammuz nos invita a revisar nuestras murallas personales, no para sentir culpa, no, sino más bien para fortalecer aquello que valoramos. Si mi vida fuera una ciudad amurallada, ¿cuál es mi punto más vulnerable? ¿Qué pequeña brecha necesita repararse? ¿Qué estoy permitiendo entrar que no debería tener acceso a mi corazón, a mi vida, a mis pensamientos? Son preguntas que podemos realizarnos. Cuando otros, cuando otros vieron una ciudad destruida, Rabbi Akiva vio una ciudad que algún día sería reconstruida. La enseñanza del 17 de Tammuz no es solamente identificar las brechas, es creer que todavía estamos a tiempo de poder repararlas, porque mientras una muralla puede caer en un día,
una vida entera puede transformarse cuando la persona decide fortalecer una sola puerta de su corazón, una decisión. ¿De acuerdo? Bien, vamos con nuestra cuarta brecha. ¿Sí? Entonces, Apóstomos quemó un Sefer Torah. Cuando el fuego consume un libro, pero no logra apagar el mensaje. Y es que es uno de los acontecimientos más recordados el 17 de Tammuz, ¿sí? Es que un hombre llamado Apóstomos quemó públicamente un Sefer Torah y a simple vista podría parecer una tragedia, ¿sí? Más adentro de una de la larga lista de persecuciones. Sin embargo, nuestros sabios entendieron que este hecho representaba algo mucho más profundo. No se trataba solamente de quemar pergaminos, se trataba de intentar borrar la conexión entre el pueblo judío y la Torá. ¿Por qué atacar precisamente la Torá? A lo largo de la historia, muchos imperios intentaron conquistar al pueblo judío, pero hubo quienes comprendieron algo muy puntual. Mientras la Torá permaneciera viva, el pueblo judío permanecería vivo, porque la fuerza de Israel nunca estuvo únicamente en su ejército, en su economía o en su territorio. Su fuerza siempre estuvo en su pacto con quién, con Hakadosh Baruj Hu. Por eso el ataque se dirigió puntualmente hacia la Torá. Cuando Apóstolos quemó el Sefer Torah, las llamas consumieron el pergamino, pero no pudieron consumir las palabras. Las letras escritas podían desaparecer. La Torah vivida no. Aquí encontramos lo que es este punto tan profundo, esa enseñanza que se nos queda. La pregunta no es cuántos libros de Torah nosotros poseemos. La pregunta es cuánto de la Torah vive dentro de nosotros. Porque nosotros nos podemos aprender toda la lectura de los libros que tenemos en casa, pero cuánto de eso que tenemos allí lo tenemos implantado aquí en nuestro corazón. Cuánto de eso que leemos lo tenemos actuando de forma diaria y constante. ¿En qué momento nosotros vivimos la Torá? ¿Ve? Entonces, tener Torá o vivir Torá. Es posible estudiar Torá y aún así mantenernos a distancia. La Torá no fue dada solamente para ser admirada, fue dada para transformar. La Torá debe influir en cómo hablamos, en cómo tratamos a otros, en cómo manejamos nuestras emociones, en cómo tomamos decisiones, en cómo enfrentamos todas las dificultades. Cuando la Torá se convierte únicamente en información, pierde parte de su propósito. Por esa razón, quienes nos dedicamos a la enseñanza somos tan insistentes en que no se queden solo con las palabras bonitas, sino que las pongan en práctica en sus propias vidas. Que todo lo que ustedes aprendan pueda ser enseñado a otras personas, que dispersen esa luz de la Torá, ¿ok? Cuando se convierte en vida, nadie puede quemarla. Quizás la mayor amenaza para la Torá nunca fue el fuego, la mayor amenaza fue la indiferencia. Un Sefer Torá puede ser protegido físicamente y aún así ser ignorado. Por eso esta tragedia nos invita a preguntarnos qué lugar ocupa realmente la Torá en mi vida. ¿Sí? ¿Es una inspiración ocasional o es una guía diaria? Aquí nuevamente voy a conectarnos con Rabbi Akiva, ¿sí? Y es que Rabbi Akiva vivió durante una época de persecución romana. Se prohibió el estudio de Torah bajo pena de muerte. Muchos dejaron de enseñar por miedo, pero Rabbi Akiva continuó. Cuando le preguntaron por qué arriesgaba su vida, respondió con la famosa parábola del pez y el zorro. Así como un pez no puede vivir fuera del agua, el pueblo judío no puede vivir desconectado de la Torá. Para Rabbi Akiva la Torá no era un libro, ¿sí? Era una fuente misma de la vida, ¿ok? Cuando, cuando contempló la destrucción del Beit Hamikdash, el Rabbi Akiva sabía que los edificios pues podían caer, sabía que los pergaminos podían ser quemados, sabía que las circunstancias podían cambiar, pero también sabía algo mucho más
más verdadero. Mientras hubieran judíos estudiando, enseñando y viviendo Torah, la historia no había terminado. Por eso pudo mantener la esperanza. Hoy tenemos acceso a más Torah, ¿sí? Y tenemos ese acceso mucho más que cualquier otra generación. Libros, clases, videos, aplicaciones, shooting en vivo. Pero nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos acumulando conocimiento o estamos permitiendo que la Torah nos transforme? Porque vuelvo y digo, nosotros podemos ser tener aquí un sinfín de conocimiento y aprendernos los libros de principio a fin, pero los estoy poniendo en práctica, estoy enseñando bien. La reconstrucción comienza cuando la Torah deja de ser algo que consultamos ocasionalmente y se convierte en algo que moldea nuestra vida diaria. ¿Ok? ¿Qué enseñanza de Torah ha cambiado realmente mi forma de vivir? ¿Podrían ustedes pensar, bueno, qué parashá me impacta más en mi vida? ¿Qué aprendí yo de esta parashá? ¿Qué estoy llevando yo a cabo de esta enseñanza? ¿Qué área de mi vida necesita ser iluminada por la Torá? Apóstamos pudo quemar un Sefer Torá, pero no pudo quemar la Torá. Las llamas pueden consumir pergaminos, pero no pueden consumir una enseñanza grabada en el corazón. Rabbi Akiva entendió este secreto. Mientras la Torá viva dentro de nosotros, ninguna destrucción será definitiva y ninguna oscuridad podrá apagar la luz de Israel. Baruch Hashem. Muy bien, voy con nuestra quinta brecha. Entonces, eh, esta es la que habla que se colocó un ídolo en el santuario. Entonces, cuando algo ocupa el lugar que solo pertenece a Hashem, ahí es donde comienza como todo mal. La última de las 5 tragedias recordadas el 17 de Tammuz es que se colocó un ídolo en el santuario y es difícil imaginar una profanación mayor. El lugar destinado a revelar la presencia de Hashem fue ocupado por algo completamente opuesto a lo que es su voluntad. Pero si nos quedamos únicamente con el aspecto histórico, pues perderemos la enseñanza de esta tragedia que tiene múltiples enseñanzas para nosotros, ¿sí? Porque la pregunta no es solamente cómo pudo entrar un ídolo al santuario, más bien es cómo llegó a haber espacio para él. Nadie se levanta una mañana y decide abandonar todo lo que crees, lo que cree, ¿sí? Nadie dice, bueno, yo ya no voy a creer más en esto. No, las grandes desviaciones suelen comenzar con pequeñas concesiones, con un pensamiento implantado, con algo que dejaste entrar ahí. Primero se debilita la conexión, luego se pierde la sensibilidad. Finalmente, algo extraño ocupa el lugar que antes pertenecía a Hashem. Por eso esta tragedia es la culminación de las anteriores. Primero se rompieron las lujot, luego se suspendió el Corban Tamid, después se abrió la brecha de la muralla, más tarde se atacó a la Torá y finalmente entró el ídolo. Cuando se vacía un espacio espiritual, algo termina ocupándolo. Y eso deben tenerlo aquí talladito en la cabeza. Cuando se vacía un espacio espiritual, algo termina ocupándolo. ¿Qué es un ídolo hoy en día? La mayoría de nosotros no nos inclinamos ante estatuas y eso está clarísimo, ¿verdad? Sin embargo, los maestros de Musar enseñan que la idolatría tiene una raíz más profunda. Consiste en poder otorgar a algo una importancia absoluta que solo le corresponde a Hashem. Por ejemplo, el honor, el poder, el dinero, la aprobación de los demás, el ego, ¿sí? La necesidad de querer tener siempre la razón, ¿sí? Es que yo tengo la razón y tú no y te callas, no te quiero escuchar más. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma. El problema surge cuando ocupan el centro de nuestra vida. Nuestros sabios enseñan sobre el Pasuk y harán para mí un santuario y habitaré en ellos. ¡Qué hermosura! Esto lo encontramos en Shemot 25:8. Dice, y habitaré en ellos, no dice, y habitaré en él.
¿sí? Cada persona posee un pequeño santuario interior, un lugar donde residen sus valores más profundos. ¿Quién ocupa ese espacio? ¿Hashem o algo más? A veces pensamos que servimos a Hashem, pero en realidad estamos sirviendo a nuestro ego. Podemos estudiar para sentirnos personas superiores. Podemos hacer misbot para recibir reconocimiento. Podemos buscar honor bajo la apariencia de espiritualidad. Pero eso, esta tragedia nos obliga a examinarnos con honestidad. No basta con el que el santuario exista, ¿sí? Debemos cuidar quién habita en él. Bien, aquí nuevamente voy a mencionar a Rabbi Akiva, que le permitió mantener la esperanza en medio de tanta destrucción. ¿Sí? Que el centro de su vida era Hashem, no dependía de circunstancias externas, no dependía de prestigio, no dependía de seguridad, no dependía siquiera de la existencia física del Beit Hamikdash. Su conexión con Hashem permanecía totalmente intacta, por eso podía ver más allá de las ruinas. Muchas personas creen que las 3 semanas son solamente, pues, un periodo de duelo, pero en realidad son también un periodo de diagnóstico espiritual. ¿Qué ocupa mi mente la mayor parte del tiempo? ¿Qué me preocupa a mí más? ¿Qué me produce más alegría? ¿Qué es lo que a mí le temo perder? Estas respuestas, cuando nosotros empezamos a hacer este tipo de preguntas, a hacer esta introspección, esta autoevaluación, las respuestas suelen revelar qué está ocupando el centro de nuestro santuario interior. Si alguien observara mis pensamientos durante una semana completa, ¿qué concluiría que es lo más importante para mí? ¿Coincide con lo que yo digo que es importante? ¿Sí? Ahora podemos ver ese hilo conductor de todas las tragedias del 17 de Tammuz. Se rompieron las Lujot, se dañó la confianza, se suspendió el Corban Tamid, se perdió la constancia, se abrió una brecha en la muralla, se debilitó la protección, se quemó el Sefer Torah, se atacó la guía espiritual, se colocó un ídolo en el santuario, algo ajeno ocupó el lugar de Hashem. Cada tragedia fue un paso más hacia la destrucción, pero también nos muestra el camino inverso hacia la reconstrucción. El 17 de Tammuz no nos recuerda únicamente cómo cayó Jerusalén, nos enseña cómo cae una persona, una comunidad, una generación, cuando algo distinto a Hashem ocupa el centro. Y nos enseña también cómo reconstruirnos, devolviéndonos a Hashem, el lugar que siempre le ha pertenecido. Cuando eso ocurre, incluso esas ruinas pueden convertirse en el comienzo de la redención. ¿Cómo se llega a una destrucción tan grande? Ninguna caída sucede de repente, como lo decíamos anteriormente. Después de estudiar las 5 tragedias del 17 de Tammuz, podemos preguntarnos, bueno, ¿y cómo llegó el pueblo judío a una destrucción tan profunda? ¿Cómo fue posible que un pueblo que recibió la Torá en el Sinaí, que vio milagros extraordinarios, que tuvo el Beit Hamikdash en medio de él, terminara experimentando semejante tragedia? ¿Sí? La respuesta de nuestros sabios es tan impactante como también inquietante. La destrucción del Beit Hamikdash no comenzó el día en que cayó el Beit Hamikdash, ¿sí? No comenzó ahí, comenzó muchísimo antes. Cuando vemos un edificio derrumbarse, solemos enfocarnos en el momento del colapso, pero los ingenieros saben que el problema comenzó muchísimo antes. Quizás una pequeña fisura, quizás años de desgaste, quizás un daño oculto que nadie entendió. El derrumbe fue visible, el deterioro había sido invisible. Lo mismo ocurre con nosotros, como los ejemplos que ya le he mencionado durante el transcurso de la clase. Entonces, si observamos nuevamente la secuencia, se rompieron las Lujot, se suspendió el Corban Tamid, se abrió la brecha de las murallas, se quemó la Torá y se colocó el ídolo en el santuario. No son 5 historias aisladas,
Son 5 etapas en un mismo proceso. Primero se debilita la relación, luego se pierde la constancia, después caen las defensas y más tarde se desprecia la guía. Finalmente entra aquello que jamás debió entrar. Toda destrucción importante sigue un patrón parecido. Los maestros de Musar explican que el Yetzer Hara normalmente no intenta convencer a una persona de cometer una gran transgresión de inmediato. ¿Sí? Sería demasiado evidente. En cambio, trabaja mediante pequeños pasos, una concesión, una excusa, una postergación, una justificación y luego otra y otra y otra. Hasta que la persona mira hacia atrás y se pregunta, bueno, ¿cómo fue que yo permití llegar hasta aquí? Imagina una cuerda gruesa utilizada para sujetar un barco. Nadie puede romperla fácilmente de un solo tirón, pero si cada día se corta una hebra, llega un momento en que la cuerda ya no puede sostener el peso. Las grandes crisis suelen ser el resultado de muchas pequeñas decisiones acumuladas, ¿ok? Entonces aquí encontramos una diferencia fundamental entre la mayoría de las personas y Rabbi Akiva. Cuando los demás vieron las ruinas, observaron el resultado final. Rabbi Akiva miró profundamente, comprendió que la destrucción no era un evento aislado, ¿sí? No era algo dentro de la historia de Israel, era parte de un proceso que los profetas ya habían advertido. Y si las advertencias sobre la destrucción se habían cumplido, también se cumplirían las promesas de redención. Por eso él pudo sonreír, por eso estaba negando la realidad, estaba viendo una historia completa, ¿sí? Muchas veces queremos cambiar radicalmente de un día para otro. Así como las grandes caídas comienzan con pequeños pasos, las grandes reconstrucciones también comienzan con pequeños pasos. Nadie reconstruye Jerusalén en una noche, nadie reconstruye una relación en una noche, nadie reconstruye una vida en una noche. La reconstrucción ocurre paso a paso, ladrillo por ladrillo. El objetivo de este periodo no es preguntarnos quién tuvo la culpa de la destrucción, ¿sí? Sino más bien qué pequeñas grietas necesito reparar antes de que crezcan, ¿de acuerdo? Entonces, podemos preguntarnos qué hábito positivo he descuidado, qué pequeña área de mi vida necesita atención, qué conversación pendiente debo tener, qué práctica espiritual debo fortalecer, ¿sí? No una gran revolución, una pequeña reparación. El 17 de Tammuz nos enseña que las grandes tragedias no nacen en un instante, se desarrollan de manera lenta y constante. ¿Sí? Y a través de esas pequeñas brechas que nadie corrige, pero también nos enseña algo muy bonito, nos enseña algo esperanzador. Si una pequeña grieta puede conducir a la destrucción, una pequeña mejora puede iniciar la reconstrucción. Y quien comprende esto como Rabbi Akiva, aprende a descubrir el futuro incluso en medio de tantas ruinas. Baruch Hashem. Entonces, esta era la enseñanza que yo les traía el día de hoy. Podría quedarme aquí horas y horas hablando, pero no va a ser así. Creo que ya dije lo que tenía que decir. Barú Adonai Leolán, amén, vía amén. Y muchas gracias, toda Rabá, por estar aquí conectados. Gracias, Miranda. Muy bonito shiur, maravilloso. Toda Rabá. Hay algo muy importante. Vemos en este día del 17 de Tammuz. Vemos el Hotel de Jerusalén. Esa es la promesa. Se va a reconstruir. ¿Sí? So, Hashem dejó que una muralla, una pared, para dejarnos saber, aquí va a regresar nuevamente el Bejamidrash, para que podamos tener esperanza, para que podamos confiar más. Como dijo la Morá, si todas las cosas malas, profecías están pasando malas, ¿sí? Y se están cumpliendo, ¿cuánto más la redención? ¿Sí? Lo único, como lo hemos hablado anteriormente, ¿sí? Hashem desea que nos ganemos ese Olam Abba, que lo luchemos, que nos esforcemos. Porque cuando, así como hizo David, había Melech, Hashem le puso muchas dificultades, inclusive con Goliat.
No fue Goliat el que vino y dijo, voy a luchar contra Israel. Hashem le puso el Goliat. ¿Sí? Para ver, para ver si realmente David confiaba en él. Porque para él ser un gran rey tenía que confiar en Hashem. Para nosotros poder hacer una boda a Hashem, un servicio a Hashem, necesitamos aprender a confiar en él. ¿Sí? Así que para cerrar, vemos dos puntos, ya creo que la moral lo había mencionado, pero para recalcar, vemos que Jerusalén tenía murallas que las protegían, ¿sí? Y vemos que cuando se abrió una brecha, el enemigo pudo entrar. ¿Qué significa? Cuando nosotros tenemos una brecha de resentimiento, una brecha de dolor, una brecha de venganza, ¿sí? Una brecha de culpa, etcétera. Dejamos entrar el Yesara. El Yesara se introduce rápido. Es cuando una persona se corta, ¿sí? Necesita que taparlo rápido, claro, porque si no, cualquier bacterita de eso no se filtra. ¿Sí? Así también cada persona tiene murallas espirituales. Y como hemos aprendido, no solamente los profetas, que pensamos, bueno, los profetas ya Hashem los eligió, ya son malá, son personas que realmente están preparadas. No, ninguna. Todos tuvieron que pasar pruebas. ¿Para qué? Para poder conquistar la misión que Hashem a cada uno. Hashem prepara a la persona. Moshe mismo lo dijo. Moshe Rabbeinu dijo, yo soy torpe en hablar. ¿Qué le dijo Hashem? ¿Qué le respondió? ¿Acaso no creí yo la boca? Yo voy a poner las palabras en ti. No te preocupes, solamente obedéceme, ¿sí? Confía en mí, ¿sí? Cuida mis mandamientos. Lo demás lo hago yo. Y muchas veces nosotros pensamos que no sabemos hablar. ¿Qué voy a decir? Confía en Akadosh Baruj Hu. Muchas veces cuando yo doy clase y muchas personas más, pensamos que es el maestro, el rabino, la moral. No es Hashem que está poniendo cada palabra para transmitir el mensaje que Él desea que se acerque a nosotros y llegue a nosotros. Así que vemos que muchos tenemos, ¿verdad? Todas las personas tienen murallas espirituales, tanto la emuná, la tefilá, la humildad, el cuidado de la palabra, la paciencia, la modestia y el respeto por lo sagrado. Todos tenemos murallas, pero tenemos que reparar esas murallas. Por eso es lo que se llama el tikkun haklal, la reparación. Tenemos que reparar. Cuando una persona descuida esas murallas, poco a poco esas murallas van convirtiéndose en una brecha y esa brecha se va que poco a poco agrietando más y más. ¿Sí? Hay personas que a veces ven una grieta en la pared, ya es. Pasan 2 o 3 meses y ven la grieta un poquito más grande. ¿Pero qué pasó? ¿Sí? Nunca debemos de ignorar esas pequeñas grietas. ¿Sí? Fortalecer cada día, trabajar en la emuná, cada día rezar con más cabalidad, cada día vivir, crear, ¿verdad? Trabajar con más humildad, cada día cuidar mejor nuestras palabras, cada día adquirir más paciencia. Como dijo la moral, la persona que se impacienta comete muchas faltas. Lo que es para nosotros va a llegar. Inclusive hay cosas que son para nosotros que ni las pedimos, ¿sí? Que son mayores bendiciones que aquellas que pedimos. La modestia es muy importante, ¿sí? El recato y el respeto por lo sagrado. Vivimos una vida que como Hashem es misericordioso, pues así, como es misericordioso, yo no hago nada, ¿sí? Me baso que Él va a hacer un milagro, me va a salvar y ya. Sin yo tener ningún esfuerzo, no, hijos. Así no trabajan las cosas. No sé, por si en otras religiones sí, sí, pero acá dos grupos no. ¿Qué le dijo Hashem a Aaron Arishon? Le dijo, ahora vas a trabajar. Vas a trabajar y trabajar. Crecimiento nuevamente. Tenías un crecimiento perfecto. Yo te daba de todo, pero querías que más de lo que yo te di. ¿Sí? Y muchas veces nosotros queremos más. Pensamos que merecemos más.
Pero eso es que el llamado del orgullo, no de la humildad. La humildad, la persona que tiene humildad sabe, ¿sí? Se siente como que tiene más, demasiado, ¿sí? Y que no tiene ni los méritos. Y aún, ¿sí? Siente, aprecia el regalo que Hashem le está dando. Es como una persona que está molesta con la otra y de repente hay una situación ¿verdad? De repente la otra viene y lo defiende, ¿sí? Pero tiene, ¿verdad? Tenía un problema, ¿sí? No se hablaba, pero se encontraron, Hashem las unió, ¿sí? Unió a las dos personas y preparó todo un escenario. Y viene la persona y salva a la otra. Y la otra persona dice, wow, ¿sí? ¿Por qué me salvas? ¿Acaso no te hice mal? ¿No te dañé? ¿Sí? Eso es realmente grandeza de la. ¿Sí? Así Hashem nos enseña a, qué, a purificar ese corazón. Hay una grieta muy fuerte cuando las personas tienen que coraje, enojo, ¿sí? Van grietando más y más y piensan que es algo, me enojo, eso es algo normal. Puede ser que algo sea normal, eso es lo que dice el orgullo. Pero ¿qué dice Hashem? Busca la paz. Sí. Así que para ir terminando, me encanta esto de espejuelos porque ya no tengo que subir para arriba. Antes me dolía mucho el cuello. Bueno, así que para terminar, ¿sí? Una bracha puede comenzar con una palabra dura, un enojo no controlado, una falta de gratitud, una costumbre negativa, un alejamiento de la tuya, inclusive una pérdida de sensibilidad espiritual. Así que por eso vemos que el 17 de Tamuz no viene solo a decirnos recuerda lo que pasó, sino viene a decirnos revisa dónde se abrió una vez y comienza a reparar. Así que vemos que las enseñanzas prácticas para nuestra vida también, el 17 Tamuz nos enseña que una destrucción grande muchas veces comienza en esa pequeña brecha que a veces ignoramos. ¿Sí? Estaba viendo, hubo un terremoto realmente fuerte en Venezuela, 7.1. Estaba viendo un montón de edificios tirados del piso y todo. Y un edificio grandísimo ya agrietado. ¿Sí? Inclusive aquí en Miami, hace unos años atrás, un edificio estaba con grietas, no hicieron caso, ¿sí? Y se derrumbó. Murieron varias personas, y judíos, por cierto. ¿Sí? Que no le damos pensión, por eso hay que detenernos, no caminar tan fuerte, no vivir una vida tan agitada, porque la brecha se sigue, y se sigue, se sigue, se sigue, ¿y cuándo se va a cerrar? ¿Cómo podemos, sí, trabajar con esa brecha? Y con esto cierro. Primero, hablar con más suavidad. ¿Sí? Yo lo he aprendido. Y mire que yo antes daba unos shibur muy fuertes, catastróficos. Yo lo acepto. ¿Sí? La gente terminaba yéndose. Pero aprendí a hablar con más suavidad. Eso no significa que estoy imperfecto en eso, pero estoy aprendiendo. ¿Sí? Cuidar más la tefilo, estudiar un poco más de toira, pedir perdón y dar perdón, agradecer más. Y no solamente en los momentos buenos, también en los no tan buenos. Ahí es cuando realmente es el agradecimiento. Alejarnos de una que mala costumbre. No responder con enojo y traer más shalom al hogar. Hay algo muy importante aquí, cuidar más la tefilá. Muchas personas piensan que la tefilá, la plegaria, solamente es cuando hay un problema. No, la plegaria es en cualquier momento, tanto bueno con lluvia y sin lluvia. En cualquier momento. La tefilá no solamente es para pedirle a Hashem, es para hablar con él. ¿Sí? Para que un hijo se relacione con el padre, se relacione con Abba. ¿Sí? Eso es la tefilá. Si dejamos de hacer tefilá, es como que, como no tomar agua y nos vamos a, ¿qué? A secar. La tefilá es nutritiva, da vitaminas al alma, la revive, igual que la toira, ¿sí? Le da un manantial de vida a cada misbó,
Cada vez que yo hago una mitzvot, debo de alegrarme porque esa mitzvot me está ayudando. Es como un medicamento. Me tomo ese medicamento gracias al tiempo que me está ayudando. No. Así que con esto termino. A veces la reparación del Bejamidá comienza con la reparación de una simple palabra, de una relación y también de un pensamiento, inclusive de una buena actitud. Así que este 17 de Samú no sea solo un día de ayuno, que ese día ayudamos, sino es un día de despertar. ¿Sí? Recordemos que lo hemos hablado, como dijo el profeta Jeremías, no es ayunar, es reconstruirte, es atender al necesitado. ¿Sí? H no desea ayunos pasivos. Achenas desea acciones, actitudes, movimiento. ¿Sí? Muy bien, para eso nos dio 2 manos y 2 pies, para que levantemos al necesitado y corramos a ayudarlo rápido. ¿Sí? Así que vemos que podamos revisar nuestras murallas internas y también cerrar nuestras brechas del alma y acercarnos más a Hashem con humildad, emuná y sobre todo por amor a la Torah. Así que Hashem transforme estos días de duelo en días de consuelo, luz y redención. Baruch Hashem. Bueno, gracias Morá, gracias por ese maravilloso shiur que nos has transmitido el día de hoy y pues nos veremos en 2 semanas, Baruch Hashem, porque esta semana, la próxima semana tenemos el 4º aniversario de la Feria Najida, así que todos invitados, ya hoy comencé a publicar el primer día. El tema principal va a ser Midot Tobot, ¿sí? Las cualidades, ¿sí? Porque hay que trabajar mucho con las cualidades, ¿sí? Y pues van a ser domingo, lunes, martes y miércoles. Va a ser diferentes. Va a cerrar el rabino Isaac Abud. El martes creo que va a estar el rabino Ari Groisman. El domingo va a estar un rabino de Israel y va a estar el señor Meir Shalom también con nosotros, director de la Comunidad Rioland de Colombia. ¿Sí? Se van a preguntar por qué no hay mujeres, ¿sí? Pero Hashem sabrá por qué. Así lo preparó, así debe de ser. ¿Bien? Así que, pero van a haber muchos rabinos, inclusive muchos líderes, ¿verdad? Majías se van a preguntar por qué no hay tantos líderes. Pues quisimos invitar a rabinos este año, ¿sí? En esta ocasión, porque realmente, para que los conozcan, hay nuevos rabinos que están ayudando a las comunidades nojidas y así los van conociendo, ¿sí? Y van sabiendo un poquito más de ellos. ¿Bien? Bueno, así que nos veremos mañana con el favor de Baruj. Recuerden 5 de la tarde hora de México. Mañana vamos a hablar, ¿sí? De convertir la maldición. Hashem puede convertir la maldición en bendición. Así que siempre lo va a hacer. Solamente tenemos que confiar en él. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias a mis estudiantes a través de nuestra comunidad virtual en Facebook. Gracias a todos los presentes, los que estuvieron y los que ya se han retirado. Que Hashem me los cuide y pues llevan el lado de mi pareja. יאיר אדוני פלאבeleja vijuneca, y Sara Adonai palabeleja, bellacela Shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja, que Adonai me lo ilumine con su presencia, en fuego y gracia, que Adonai dirija sus pasos a ustedes y me les conceda paz. No se olviden de hacer tefiló por Venezuela y por todo el mundo. Así que cuídense mucho, verajá, sajá, bisenjá, baruch atah Adonai, leolam bae, amén, amén. Gracias, Morá, nuevamente y nos veremos en la próxima ocasión. Será hasta entonces.